Un saludo una vez más para todos los amigos que han aceptado la invitación para estas conferencias a través de las redes sociales. Un saludo a todos los hermanos de la Unión Mexicana del Norte, en el distrito del pastor Giovanni García. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar para iniciar en esta hora. Bendito Dios, pedimos tu dirección y que tu Espíritu Santo nos conduzca a través de tu santa y bendita palabra. Bendice a la persona que está viendo este video, que tu gracia y tu poder pueda ser una realidad en su vida y en la de su familia. Bendiciones que agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, estoy contento de poder compartir con ustedes esta semana el mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la segunda venida de Cristo y cómo el Señor Jesús comparó la época en la que Él vendría a esta tierra como en los días de Noé. Así he titulado este tema, como en los días de Noé. Y es que Mateo capítulo 24, versículo 37 nos dice la palabra de Dios. Versículo 37, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben, mis hermanos? El tema del advenimiento de Jesús ha sido un tema que ha transcurrido a lo largo y ancho de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor promete un Mesías, Adán y Eva se convirtieron en adventistas porque ellos esperaron el advenimiento de Jesús. Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, Moisés, los reyes, los profetas, todos esperaron el cumplimiento de la profecía de que un Mesías vendría a este mundo. Jesús, estando ya en la presencia de sus discípulos, Él le mostró a sus discípulos que debía volver al cielo, pero que vendría por segunda vez. De allí en adelante, como adventistas, creemos que Jesús está pronto a venir. Pero ¿será que lo que está pasando en el mundo hoy es una evidencia de que Jesús precisamente no va a venir? ¿O es una confirmación de que el Señor está pronto a venir en las nubes de los cielos? ¿Sabes, apreciados? Nada de lo que está ocurriendo hoy es coincidencia, sino que Dios tiene un propósito de vida eterna con el ser humano que está sufriendo, que está clamando en medio de este mundo de pecado. Podemos hablar un poquito acerca de los días de Noé, porque la pregunta sería, ¿cómo fueron los días de Noé? Pensar en que si existió el arca de Noé y que si hubo un diluvio mundial, nos lleva a cruzar la línea entre la ficción y la realidad. Porque podríamos estar pensando solamente en un cuento o en una leyenda de producto de la imaginación. Pero hoy quiero decirte, preciados hermanos, que Jesucristo dio la evidencia de que sí existió el arca de Noé, de que sí hubo un diluvio mundial. El mismo Jesús está haciendo referencia a este evento no como una ficción, sino como un evento real que ocurrió efectivamente porque lo dice la palabra de Dios. Pero para muchos sencillamente se necesitan evidencias. Estas personas precisamente no conocen a Dios. Son personas que no tienen el conocimiento de un Dios que es eterno y que sus palabras son verdad. Pero para nosotros que sí conocemos a Dios, sabemos que Dios no es hombre para que mienta, según lo que dice el libro de Números capítulo 23, versículo 19. Hoy más que nunca debemos confirmar nuestra creencia en la palabra de Dios, sus promesas y sus profecías. Jesucristo lo expresó de esa manera. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo fueron los días de Noé? Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal. Y haciendo referencia a esto, Jesús dice en el libro de Mateo 24, 28, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Aunque para los discípulos la verdad de la segunda venida de Cristo fue la esencia del inicio de la iglesia cristiana, ellos recobraron el ánimo ahora al saber que Jesús resucitó, que ascendió al cielo y vendría por segunda vez. Les ayudó a levantar el ánimo para continuar la misión que Jesús les había encomendado. Hoy en día la sociedad, el mundo, la mayoría, las multitudes están como en los días de Noé. Estamos viviendo en un mundo donde cada quien tiene una verdad relativa
y no una verdad absoluta. Decimos aquí en Venezuela, está cada uno en su mundo. Cada quien está haciendo sus propios planes, está haciendo llevando a cabo sus propias ideas, está teniendo su propia cosmovisión de la vida. El Señor Jesús no estaba ajeno a lo que está pasando hoy en día. Él precisamente nos anunció y dice, no se desanimen porque va a venir tibieza espiritual. No se desanimen porque a lo malo lo llamarán bueno. No se desanimen porque a lo bueno lo llamarán malo. Estaremos en medio de una generación donde los principios de la palabra de Dios son echados por tierra. Pero Dios nos llama, al igual que Noé, a levantar un monumento, a levantar el arca. Esa arca representa hoy la iglesia, donde el Señor nos quiere proteger, a donde el Señor nos quiere llevar para que podamos estar seguros. Pero cuando empezamos nosotros a construir la iglesia, a construir el arca, cuando empezamos a edificarnos como iglesia, dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Yo quiero decirte hoy, apreciado hermano, amigo, que lo que está ocurriendo hoy en día es una evidencia más bien de que debemos seguir siendo fieles a Dios, de que Jesucristo está pronto a cumplir las promesas que Él ha hecho a través de su palabra, porque dice el versículo 13, continúa diciendo Mateo 24, 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo a pesar de la circunstancia, a pesar de la maldad que se ha multiplicado hoy en el mundo. El Señor nos llama a que podamos perseverar hasta el fin. Es por eso, apreciado hermano, que hoy quiero decirte que no hay excusa para ser infieles a nuestro Dios. Muchos se excusan tal vez de no entender las profecías, de no entender las creencias, de no estar de acuerdo con la Biblia. Pero sabe que los antidiluvianos sí entendieron, pero no obedecieron. No se trata solamente entonces de entender, sino se trata de que nosotros podamos ser fieles, de que podamos ser siervos de nuestro Dios para entregar nuestra vida, para entregar nuestro matrimonio, nuestra iglesia a aquel que se entregó por nosotros para salvarnos. Y por eso encontramos en nosotros un remanente. Encontramos nosotros a un hombre y su familia que decidió ser fiel a Dios. Cuando todos la demás generación estaban con sus designios al mal, a Noé, dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Caminó Noé con Dios, según lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. El Señor nos invita a nosotros hoy para que podamos caminar con Él, para que podamos invitarlo a caminar con nosotros en nuestra vida, en nuestra sociedad, que nuestros hijos puedan ser enseñados de acuerdo a sus principios. Noé es una evidencia más de que aun cuando el mundo está envuelto en tanta violencia, el Señor te ha dado a ti el conocimiento de la palabra de Dios. El Señor te está llamando a ti a través de este video para que tú puedas aceptarle en su corazón, para que tú puedas empezar a caminar a través de Él y que a través de nuestra experiencia podamos dar testimonio de que Dios existe y que quiere salvarnos del pecado. Noé creyó en las promesas de Dios. ¿Sabe? Hoy hay muchas personas que creen en las promesas de Dios. Hay muchas personas que dicen yo soy creyente y eso está bien, eso es muy bueno. Pero Noé no solamente creyó en las promesas de Dios, sino que Dios también le dio la fuerza para que él pudiera hacer el arca y así fue salvo del diluvio. Aquí vemos una unión del poder divino con el esfuerzo humano que hizo Noé para crear el arca, y porque él fue obediente a Dios, él perseveró en lo que Dios le estaba mostrando, en la profecía que Dios le mostró y le dijo, va a venir un diluvio. Y entonces dice la Biblia que Noé creyó en las promesas de Dios. Pero me llama la atención que aunque Noé creyó, dice el versículo Génesis capítulo 6 versículo 22, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. En esta generación donde muchos han decidido apartarse, rebelarse contra Dios, Dios te está llamando a ti para que tú seas igual que Noé, para que el Señor pueda decir de ti como lo dijo de Noé: he aquí Junior hizo conforme a lo que Dios había mandado. He aquí el hermano Arnulfo hizo conforme a lo que Dios había mandado.
Pero ¿qué Dios le había mandado a Noé? Dice la Biblia primeramente que Dios le dijo a Noé, hazte un arca, en Génesis capítulo 6, versículo 14. ¿Sabe? Me llama la atención porque cuando Dios le manda a Noé a hacer un arca, Él le presenta el modelo del arca de lo que Dios le había mostrado. Dios le muestra a Noé el modelo, le dice las medidas, le dice cuántas puertas, le dice cuántas ventanas, y Noé pudo haberse puesto a inventar. A veces nosotros nos gusta inventar, queremos hacer un matrimonio, queremos hacer una familia, pero sin el Dios de la familia estamos haciendo la fórmula equivocada. Noé hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Pero ¿cómo hizo conforme a lo que Dios le había mandado? La segunda parte que Dios le mandó a Noé es: toma contigo todo alimento que se come y almacénalo para que pueda ser sustentado durante el diluvio. Dice Génesis capítulo 6, versículo 1. Noé tuvo una preparación. Y eso es lo que el Señor nos invita a nosotros hoy. Si sabemos que Cristo viene, debemos prepararnos para ese acontecimiento. Debemos juntar todo lo que es necesario, nuestra experiencia espiritual con Él, aceptarlo como nuestro Salvador personal, para así estar listo cuando Él venga por segunda vez. Y la tercera parte que quisiera resaltar en este momento es que dice la palabra de Dios de que Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca. Génesis capítulo 7, versículo 1. Hay una realidad, hermanos, me llama mucho la atención que la Biblia siempre llama a familias. No nos llama a nosotros solos. Te está llamando a ti como esposo, pero también llama a tu esposa, llama a tus hijos. El Señor llama a un hijo, pero también llama a sus padres, porque Dios quiere salvar familias. Él reunirá todas las familias de la tierra, dice la palabra de Dios. Así que, como dice Hechos capítulo 16, versículo 31, el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor nos está llamando, apreciados hermanos, amigos, para que nosotros podamos aceptarle como nuestro Salvador personal, antes de que cierre la puerta de la gracia. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 7:16, y Jehová cerró la puerta. Noé hizo conforme a lo que Dios le había mandado, pero Dios hizo también su parte, porque Dios cerró la puerta. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Dios o Jesús es el que cierra y ninguno puede abrir, es el que abre y ninguno puede cerrar. Yo me imagino, después que Dios había cerrado la puerta, empezó a llover. Todas las personas en ese momento queriendo que Noé les abriera la puerta, pero ya era demasiado tarde, apreciado amigo. La puerta se había cerrado. Hoy en día el Señor nos muestra a través de su palabra que esta puerta para entrar a su gracia, para entrar a la salvación, todavía está abierta. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, versículo 9. Pero el capítulo 14, versículo 6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos pueden venir, pero tienen que venir a través de la única puerta de salvación, que es Cristo Jesús. ¿Sabe, apreciados? Así como se cumplió el diluvio, así también se cumplirá la segunda venida de Cristo. Estas conferencias son un anuncio más de que Cristo quiere salvarte, de que Cristo quiere que tú entres en el arca, de que tú entres en la iglesia, de que tú seas parte del pueblo de Dios. Él te está invitando a entrar por la puerta. Es que nosotros a veces queremos decir: Señor, yo quiero entrar por otra puerta, yo quiero es otro camino, no me gusta el camino que Dios me está mostrando. El Señor quiere que tú seas igual que Noé, que diga la palabra: y Noé hizo conforme a lo que Dios le había mandado. El Señor te está invitando para que tú puedas hacer un pacto con Él, para que tú puedas prepararte, para que tú puedas entrar con toda tu familia, para que tú puedas perseverar hasta el fin, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quisieras tú, apreciado amigo, decirle al Señor en esta hora: Señor, yo quiero estar listo, yo quiero entrar a la iglesia, yo quiero entrar al arca a través de mi pacto con Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a orar para que tú, allí donde estás,
sintiendo el llamado del Señor, puedas darle una respuesta a Dios y después buscar al hermano que te invitó, que te envió el video, después buscar al pastor, decirle qué debo hacer para entonces ser parte del pueblo de Dios. Yo quiero que el Señor te use y te pueda conducir a través de su palabra y entonces tú puedas estar a salvo como lo tuvo Noé con su familia. Quiero que oremos. Bendito Señor, gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos guía hacia el conocimiento de Cristo Jesús. Bendice a la persona que hoy ha recibido el llamado de Dios para que tú, Señor, unjas su vida y puedas apartarlos para salvación y vida eterna. Condúcelo, Señor, a través de tu palabra para que podamos entonces estar seguros dentro del arca. A través de Cristo Jesús podamos entonces tener perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, familia. Hasta luego.